Bienvenidos a Traición y Venganza, donde las heridas más profundas no siempre vienen de los enemigos, sino de las personas que juraron protegernos. Cuando mi madre me pidió que entregara una parte de mi cuerpo para salvar a mi hermana, pensé que estaba escuchando a una mujer desesperada por la enfermedad de su hija. Lo que no imaginaba era que aquella petición iba a destapar un secreto familiar que llevaba más de 20 años enterrado. Me llamo Valeria Soto y tenía 21 años cuando mi vida comenzó a cambiar de una manera que jamás habría podido imaginar. Estudiaba arquitectura en Guadalajara, vivía en una pequeña habitación cerca de la universidad y, aunque estaba lejos de mi familia, por primera vez sentía que podía respirar. Mi hermana Camila tenía 16 años. Desde pequeña había sido mi compañera, mi confidente y la única persona de mi familia que parecía entenderme sin necesidad de que explicara lo que sentía. Mi madre, Adriana, era diferente conmigo. Durante años había intentado convencerme de que simplemente estaba cansada, preocupada o demasiado ocupada con la enfermedad de Camila. Pero cuando era niña no entendía esas razones. Solo entendía que siempre había una hija que recibía más. Cuando nuestro padre, Esteban, murió, yo tenía 12 años y Camila 7. Un accidente de carretera acabó con su vida después de varios días en el hospital. Recuerdo el silencio de mi madre durante el funeral, las flores, los familiares entrando y saliendo de la casa y a mis abuelos intentando mantenernos unidas. Mis abuelos, Teresa y Julián, fueron quienes realmente sostuvieron a nuestra familia. La casa donde vivíamos era de ellos. Se la habían prestado a mi padre cuando se casó y, después de su muerte, permitieron que mi madre siguiera viviendo allí con nosotras. También pagaban libros, comida, uniformes y otros gastos que mi madre no podía cubrir. Al principio pensé que todo volvería a la normalidad. No ocurrió. Poco a poco mi madre empezó a tratarme como si yo fuera responsable de mis propios problemas. Cuando necesitaba dinero para materiales escolares, me decía que debía aprender a ahorrar. Cuando Camila quería algo, mi madre encontraba la manera de conseguirlo. Una Navidad, Camila recibió varios regalos mientras yo abría solamente uno. Intenté sonreír para no arruinar la celebración. Camila lo notó. Esa noche entró en mi habitación y dejó uno de sus regalos sobre mi cama. «Puedes quedártelo», me dijo. Le pregunté por qué hacía eso. «Porque tú siempre compartes conmigo», respondió. Era así con ella. Nunca la culpé. Si mi madre me hacía sentir invisible, Camila intentaba hacerme sentir importante. Cuando quise entrar a clases de dibujo, mi madre dijo que no podíamos pagar el material. Meses después, Camila comenzó clases de danza. No dije nada. Aprendí a guardar mis decepciones. Después llegó la enfermedad. Camila comenzó a cansarse con facilidad. Primero pensamos que era por la escuela y las clases de danza. Después empezó a tener inflamación en las piernas y dolores frecuentes. Los médicos pidieron más estudios. El diagnóstico cambió nuestra vida. Sus riñones estaban fallando. Desde entonces los hospitales se convirtieron en parte de nuestra rutina. Había consultas, análisis, medicamentos y noches en las que Camila apenas podía dormir. Mi madre se concentró completamente en ella. Yo intentaba ayudar como podía. La acompañaba a las consultas, le llevaba libros para distraerse y me sentaba a su lado cuando tenía miedo. A pesar de todo, nuestra relación se hizo más fuerte. Cuando conseguí una beca para estudiar arquitectura, pensé que finalmente tendría una oportunidad para construir mi propia vida. Mis abuelos pagaron lo que la beca no cubría. Mi madre apenas habló del tema. Incluso el día de mi ceremonia de graduación de preparatoria llegó tarde porque Camila tenía una consulta. Me dije que no importaba. Camila estaba enferma. Yo podía soportarlo. 3 años después, durante mi segundo año de universidad, recibí una llamada cerca de la medianoche. Era mi madre. Su voz sonaba diferente. «Valeria, tienes que venir». Pregunté qué había pasado. Camila había empeorado. Sus riñones estaban funcionando cada vez menos y los médicos habían iniciado un tratamiento de hemodiálisis.
Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono durante varios segundos. No pensé. Preparé una maleta y tomé el primer autobús disponible. Cuando llegué, mi madre me esperaba. Tenía el rostro cansado y los ojos hinchados. Durante el trayecto hasta la casa me explicó que Camila estaba cada vez más débil. Necesita un trasplante, dijo. Sentí un peso en el pecho. Pregunté si ya había un donante. Mi madre guardó silencio. Entonces estacionó el automóvil. Me miró directamente. Los médicos creen que tú podrías ser compatible. No respondí. Sabía lo que estaba insinuando. Yo podía donar. Durante unos segundos pensé únicamente en Camila. Pensé en todas las veces que habíamos reído juntas. En las noches de hospital. En las fotografías de nuestra infancia. En la primera vez que me llamó hermana mayor. Después pregunté algo que nunca imaginé que tendría que preguntar. ¿Qué riesgos tendría para mí? Mi madre cambió de expresión. No tenemos tiempo para pensar en eso, respondió. Le dije que necesitaba saber si podía afectar mi salud. Entonces pronunció unas palabras que todavía recuerdo perfectamente. Tu hermana se está muriendo y tú estás preocupada por ti. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No esperaba que me pidiera que olvidara mis propios riesgos. Pero tampoco esperaba escuchar desprecio. Entramos a la casa. Mi madre continuó hablando de Camila, de las máquinas, de los médicos y de cuánto sufría. Yo apenas podía escucharla. Finalmente le dije que necesitaba hablar con un especialista antes de tomar cualquier decisión. Ella golpeó la mesa con la mano. No hay nada que decidir. Tu hermana necesita un riñón. Me quedé callada. Por primera vez en mi vida sentí que mi propio cuerpo estaba siendo tratado como una propiedad familiar. Subí a mi antigua habitación. Cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. Miré mis manos. Pensé en mi futuro. Pensé en Camila. Y pensé en una pregunta que jamás había querido hacerme. ¿Qué pasaría si salvar a mi hermana significaba arriesgar mi propia vida? Esa noche no dormí. Al amanecer escuché a mi madre hablando por teléfono en la cocina. No pude escuchar toda la conversación. Pero distinguí una frase que me hizo levantarme. Si Valeria resulta compatible, no voy a permitir que se eche atrás. Me quedé inmóvil detrás de la puerta. Entonces comprendí que aquello ya no era solamente una petición. Mi madre había tomado una decisión por mí. Y todavía no sabía que los próximos estudios médicos revelarían algo mucho más peligroso que una simple incompatibilidad. Durante toda aquella noche no pude dejar de pensar en las palabras que había escuchado detrás de la puerta. Si Valeria resulta compatible, no voy a permitir que se eche atrás. Mi madre no había dicho que esperaba que yo ayudara a Camila. Había dicho que no permitiría que yo decidiera. La diferencia parecía pequeña, pero para mí lo cambió todo. A la mañana siguiente bajé a la cocina antes de que amaneciera. Adriana ya estaba despierta. Tenía varios documentos sobre la mesa y hablaba por teléfono con alguien del hospital. Cuando terminó la llamada, me miró. A las 8 tenemos que estar allá. Le pregunté si podía hablar primero con el médico sin ella presente. Su expresión cambió inmediatamente. Soy tu madre, dijo. Precisamente por eso quiero saber qué está pasando, respondí. No le gustó mi respuesta. Durante unos segundos permanecimos en silencio. Después tomó los documentos y los guardó dentro de una carpeta. No compliques las cosas, Valeria. Yo no estaba intentando complicarlas. Solo quería entender qué podía ocurrirme. Llegamos al hospital poco después de las 8. Camila estaba en una habitación conectada a la máquina de hemodiálisis. Cuando me vio, intentó sonreír. No quiero que estés asustada, me dijo. Le pregunté si ella sabía lo que nuestra madre esperaba de mí. Camila bajó la mirada. Mamá me dijo que quizá tú podrías ayudarme. Quizá, respondí. Pero todavía no sabemos nada. Camila tomó mi mano. Si no puedes, no pasa nada.
Sentí un nudo en la garganta. No sabía cómo alguien que estaba tan enferma podía preocuparse más por mí que nuestra propia madre. Unas horas después comenzaron las primeras pruebas. Me sacaron sangre. Después revisaron mi presión, mi función renal y otros indicadores. Una enfermera me explicó que el proceso era largo y que nadie podía obligarme a continuar. Aquella frase se quedó conmigo. Nadie podía obligarme. Por primera vez desde que había llegado, sentí que tenía una salida. Pero cuando mi madre escuchó aquello, se enfureció. No necesitas decirle esas cosas, le dijo a la enfermera. La mujer la miró con calma. Son parte del protocolo. Adriana apretó los labios y se apartó. Durante los días siguientes tuve que regresar varias veces al hospital. Las pruebas continuaban. Mi madre comenzó a comportarse de una manera que me confundía. De repente se preocupaba por mí. Me preparaba el desayuno. Me preguntaba si había dormido. Incluso compró una blusa que sabía que me gustaba. Durante un momento quise creer que algo había cambiado. Quizá finalmente estaba viendo a su hija. Pero cada conversación terminaba de la misma manera. Cuando estés lista para donar, todo estará bien. Nunca preguntaba cómo me sentía. Solo quería saber cuándo terminaría el proceso. Una tarde salí del hospital y fui a casa de mis abuelos. Teresa abrió la puerta y supo inmediatamente que algo ocurría. No tuve que explicarlo todo. Me abrazó. Julián apareció desde el estudio y me preguntó si estaba bien. Les conté lo que estaba pasando. Mi abuela permaneció en silencio durante varios segundos. Después dijo algo que jamás olvidaré. Nadie puede decidir sobre tu cuerpo por ti. Me senté en la mesa de la cocina. Les expliqué que quería ayudar a Camila, pero que tenía miedo. Mi abuelo asintió. Tener miedo no significa que no la ames. Aquellas palabras me dieron fuerza. Esa noche regresé al hospital para visitar a Camila. La encontré dormida. Me senté junto a su cama. Después de unos minutos abrió los ojos. Pensé que estabas en casa, dijo. Le expliqué que había ido a verla. Camila sonrió. Entonces me preguntó si estaba pensando en donar. Le dije que todavía no sabía. Ella respiró profundamente. Valeria, si tienes que hacerlo porque mamá te obliga, prefiero seguir esperando otro donante. Me quedé mirándola. No digas eso. Es verdad, respondió. No quiero que un día me mires y pienses que perdiste algo por mí. Me tomó la mano. Tú eres mi hermana. No quiero convertirme en la razón por la que pierdas tu futuro. Comencé a llorar. Le dije que nunca la culparía. Ella respondió que no podía controlar lo que yo sentiría en el futuro. Tenía razón. Al día siguiente decidí continuar con los estudios. No porque mi madre me lo exigiera. Lo hice porque quería saber si realmente podía ayudar. Pero antes de continuar, pedí una entrevista privada con el especialista. El médico fue muy claro. Podías detener el proceso en cualquier momento. Incluso si eres compatible. Incluso si todos los demás quieren que continúes. La decisión final es tuya. Salí de aquella habitación respirando más tranquila. Por primera vez sentía que mi decisión me pertenecía. Sin embargo, esa misma tarde ocurrió algo extraño. Mientras esperaba en el pasillo, vi a mi madre hablando con una mujer que trabajaba en administración. No podía escuchar toda la conversación. Pero escuché mi nombre. Después escuché la palabra documentos. Me acerqué un poco. La mujer dijo que necesitaban autorización directa de la paciente. Mi madre respondió que yo era su hija y que ella podía encargarse. La mujer negó con la cabeza. Adriana se marchó furiosa. Cuando me vio, fingió que no había pasado nada. Le pregunté qué documentos estaba intentando conseguir. Nada importante. No le creí. Esa noche, al regresar a casa, encontré a mi madre revisando una carpeta vieja. Cuando entré en la habitación, la cerró inmediatamente.
¿Qué estás buscando? Nada. Era la segunda vez en pocos días que me decía eso. Entonces vi algo encima de la mesa. Una fotografía antigua de mi padre. Estaba junto a Camila cuando ella era bebé. Había algo escrito detrás. Una fecha. Y un nombre que no reconocí. Pregunté quién era. Mi madre tomó la fotografía rápidamente. No importa. Pero esta vez no me quedé callada. Sí importa. Ella levantó la voz. No todo tiene que ser asunto tuyo. Entonces comprendí que aquella fotografía tenía alguna relación con lo que estaba ocurriendo. Más tarde, cuando mi madre salió de la habitación, regresé al lugar donde había dejado la carpeta. No quería invadir su privacidad. Pero necesitaba saber la verdad. Encontré recibos médicos antiguos, documentos de nacimiento y una copia de un certificado que no había visto nunca. Lo más extraño era que el apellido de una persona aparecía escrito varias veces. Héctor Molina. No conocía ese nombre. Guardé la información en mi memoria y cerré la carpeta. Al día siguiente continuaron las pruebas. El médico recibió los resultados preliminares. Su expresión era diferente. Le pregunté si había algún problema. Me pidió que esperara hasta completar todos los análisis. Aquella respuesta aumentó mi preocupación. Cuando mi madre llegó, el médico pidió hablar conmigo a solas. Ella protestó. Pero esta vez fui yo quien respondió. Quiero hablar con él. Mi madre salió de la habitación. El médico cerró la puerta. Valeria, dijo, hay algo en tus resultados que debemos revisar con mucho cuidado. Pregunté qué significaba. Todavía no podemos sacar conclusiones, respondió. Pero encontramos una diferencia genética que no esperábamos. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. ¿Tiene que ver con Camila? El médico asintió lentamente. Necesitamos repetir algunas pruebas. No quiero alarmarte. Pero existe la posibilidad de que la relación biológica entre ustedes no sea exactamente la que creías. Me quedé inmóvil. Pensé en la fotografía. Pensé en el nombre que había encontrado. Héctor Molina. Y pensé en mi madre escondiendo documentos mientras insistía en que yo entregara una parte de mi cuerpo. Cuando salí del consultorio, Adriana estaba esperándome. ¿Qué te dijo? La miré. Por primera vez no vi a la mujer que me había criado. Vi a alguien que estaba intentando ocultarme algo. Me dijo que necesitaban repetir las pruebas, respondí. Mi madre respiró aliviada. Solo eso. Pero mientras caminábamos hacia la salida, su teléfono comenzó a sonar. Ella miró la pantalla. Se puso pálida. No respondió. Le pregunté quién era. Nadie. Entonces el teléfono volvió a sonar. Esta vez alcancé a ver el nombre. Héctor Molina. Mi madre apagó la pantalla inmediatamente. Yo no dije nada. Pero dentro de mí una certeza comenzó a crecer. Ese hombre no era un desconocido. Y quizá la enfermedad de Camila no era la única razón por la que mi madre llevaba tantos años ocultando la verdad. No dormí aquella noche. El nombre de Héctor Molina seguía dando vueltas en mi cabeza. No sabía quién era, pero mi madre sí. Y eso significaba que llevaba años ocultando algo. A la mañana siguiente fui temprano al hospital. Necesitaba hablar con el especialista antes de que mi madre llegara. El médico me recibió en su consultorio y cerró la puerta. Los resultados preliminares no son concluyentes, me dijo, pero hay una diferencia genética importante entre tú y Camila. Le pregunté si eso significaba que no éramos hermanas. No necesariamente. Podrían compartir madre y tener padres biológicos diferentes. Sentí que se me helaban las manos. Le pregunté si eso podía explicar la incompatibilidad para el trasplante. Podría ser parte de la explicación, pero necesitamos pruebas específicas. Entonces recordé la fotografía. Le pregunté si alguna vez había visto el nombre Héctor Molina en los documentos de Camila. El médico negó con la cabeza.
No puedo darte información que no esté autorizada en el expediente. Entendí. Salí del consultorio y llamé a mi abuelo. Le conté todo. Hubo silencio al otro lado. Después escuché su voz. Valeria, necesito que vengas a casa. Cuando llegué, Teresa y Julián estaban sentados en el estudio. Sobre el escritorio había una caja de madera. Mi abuelo la abrió. Dentro había documentos que pertenecieron a mi padre. Julián explicó que después de la muerte de Esteban había guardado algunas cosas porque no quería que mi madre las encontrara. Yo no entendía por qué nunca me había hablado de ellas. Porque tu padre nos pidió que esperáramos, respondió. Me entregó una libreta. Era de Esteban. La abrí. Había fechas, nombres y varias anotaciones. Algunas hablaban de Camila. Una frase me hizo detenerme. Tengo dudas sobre la fecha y las circunstancias de su nacimiento. Sentí que me faltaba el aire. Seguí leyendo. Mi padre había sospechado que Camila no era su hija biológica. Pero no había acusado a mi madre. Había investigado en silencio. Había escrito que no quería destruir la infancia de Camila por una sospecha que todavía no podía demostrar. Entonces apareció otro nombre. Héctor Molina. Le pregunté a mi abuelo quién era. Julián tardó varios segundos en responder. Era un hombre que trabajaba con tu madre antes de que naciera Camila. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi abuelo continuó. Tu padre descubrió que Adriana había mantenido contacto con él durante los últimos meses de su embarazo. Nunca supimos exactamente qué ocurrió. Le pregunté por qué jamás me lo habían contado. Porque tu padre pidió que no lo hiciéramos mientras ustedes fueran niñas. Quería protegerlas. Cerré la libreta. Ahora entendía algo. Mi padre había tenido dudas. Mis abuelos habían guardado silencio. Mi madre había ocultado la verdad. Y yo estaba descubriendo todo porque necesitaba donar un riñón. Parecía una cruel coincidencia. Pero todavía faltaba una pieza. ¿Dónde estaba Héctor? Mi abuelo dijo que no lo sabía. Sin embargo, había una dirección antigua en uno de los documentos. No sabía si seguirla era correcto. Pero necesitaba respuestas. Esa tarde fui con mi abuela hasta aquella dirección. Encontramos una pequeña tienda de reparación de relojes. Preguntamos por Héctor Molina. El hombre detrás del mostrador levantó la mirada. Soy yo. Me quedé sin palabras. Le expliqué quién era. Cuando mencioné el nombre de mi padre, su expresión cambió. Esteban murió hace años. Sí. Héctor bajó la mirada. Después me preguntó por qué estaba allí. Le conté que Camila estaba enferma y que durante unos estudios médicos había aparecido una diferencia genética. Su rostro perdió el color. Entonces entendí que él sabía exactamente de qué estaba hablando. Héctor se sentó. Tu madre nunca te contó nada. No. Tampoco a Camila. Se pasó una mano por la cara. Yo conocí a Adriana antes de que naciera Camila. Eres su padre. No respondió inmediatamente. Finalmente dijo que no tenía una prueba para afirmarlo. Pero siempre había sospechado que sí. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Entonces pregunté por qué había desaparecido. Porque Adriana me pidió que me alejara. ¿Y tú aceptaste? Pensé que era lo mejor. Le expliqué que Esteban había criado a Camila como su hija. Héctor cerró los ojos. Eso es lo que más me duele. Nunca quise quitarle su lugar. Solo quería saber si ella estaba bien. Le pregunté por qué había llamado a mi madre recientemente. Dijo que se había enterado de la enfermedad de Camila por una persona conocida del hospital. Quería ayudar. Pero Adriana le pidió que no apareciera. Entonces comprendí algo. Mi madre no solamente había escondido una posible infidelidad. También había mantenido separado a un hombre que quizá era el padre biológico de Camila. Pero había una pregunta más importante. ¿Sabías que Camila necesitaba un trasplante?
Sí. ¿Y por qué no te ofreciste como donante? Porque Adriana me dijo que no era necesario. Me quedé inmóvil. Mi madre había estado buscando desesperadamente un donante dentro de la familia mientras ocultaba la existencia de alguien que quizá podía ser compatible. Regresé con mis abuelos. Les conté todo. Mi abuelo llamó inmediatamente al abogado. No quería actuar impulsivamente. Primero había que confirmar la información. Mientras tanto, Camila seguía esperando. Yo no podía contarle algo que todavía no estaba confirmado. Al día siguiente volví al hospital. Camila estaba despierta. Me preguntó si había encontrado respuestas. Le dije que estaba intentando hacerlo. Ella sonrió débilmente. No tienes que protegerme de todo. La miré. Era exactamente lo que mi padre había hecho. Protegerla. Pero quizá proteger a alguien también podía convertirse en ocultarle demasiado. Le pregunté si quería saber la verdad aunque pudiera dolerle. Camila tardó unos segundos. Sí. Pero quiero que me la cuentes tú. Tomé su mano. Le dije que los médicos habían encontrado una diferencia genética. También le expliqué que existía un hombre llamado Héctor Molina que había conocido a nuestra madre antes de su nacimiento. Camila me miró sin hablar. ¿Crees que es mi padre? No lo sé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Papá sabía? Le dije que nuestro padre había tenido sospechas. Camila comenzó a llorar. No porque Esteban pudiera no ser su padre biológico. Lloraba porque tenía miedo de perder al hombre que había amado como padre. La abracé. Nadie puede quitarte lo que él fue para ti. Esteban te crió. Te cuidó. Te quiso. Eso no cambia. Camila respiró profundamente. Entonces preguntó algo que no esperaba. ¿Mamá te está obligando a donar? Sí. Ella cerró los ojos. Yo sabía que lo haría. Me sorprendí. ¿Por qué? Porque desde que me enfermé siempre ha dicho que tú eras la responsable de mantenerme viva. Sentí una tristeza profunda. Mi hermana había cargado con esa culpa durante años. La abracé con cuidado. No eres responsable de lo que mamá haga. Tú tampoco, respondió. Aquella noche ocurrió algo inesperado. El hospital llamó a mis abuelos. Habían recibido información sobre un posible donante familiar adicional. Héctor había solicitado ser evaluado. Mi madre intentó impedirlo. Pero no podía. La decisión pertenecía al hospital y a los especialistas. Cuando Adriana se enteró, me llamó furiosa. ¿Fuiste tú quien lo buscó? No. Entonces deja de meterte en cosas que no entiendes. Le pregunté por qué nunca había dicho que Héctor existía. Silencio. ¿Por qué, mamá? Finalmente respondió. Porque sabía que si aparecía, todo cambiaría. ¿Todo qué? Nuestra familia. Tu padre. Tu vida. La vida de Camila. Le dije que la familia ya había cambiado. Ella fue quien eligió mentir. Entonces mi madre dijo algo que confirmó mi mayor sospecha. Héctor no fue simplemente una aventura. Había sido alguien importante para ella. Y Camila podía ser su hija. Pero antes de poder preguntarle más, colgó. Me quedé mirando el teléfono. Ya no tenía dudas de que había una verdad enterrada. Pero todavía faltaba saber por qué mi madre había hecho todo lo posible para ocultarla. Y entonces mis abuelos encontraron algo en los documentos del seguro de mi padre. Una transferencia realizada pocos días después de su muerte. El dinero había terminado en una cuenta vinculada a mi madre. La cantidad era mucho mayor de lo que imaginábamos. Y junto al comprobante aparecía una firma que no pertenecía a mi padre. Pertenecía a Héctor Molina. Por primera vez comprendí que la historia no trataba solamente de quién era el padre biológico de Camila. Había dinero. Había documentos. Había una firma. Y mi madre había tenido más de 20 años para ocultarlo todo.
Mi abuelo levantó la mirada y dijo que al día siguiente hablaríamos con un abogado. Pero esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía una frase. Tu madre no te contó lo que ocurrió la noche antes de que muriera tu padre. Me quedé mirando la pantalla. Y debajo de aquella frase apareció otra. Yo estaba allí. Sentí que el corazón se me detenía. Porque si aquel mensaje decía la verdad, entonces el secreto que estábamos descubriendo era mucho más grande de lo que jamás habíamos imaginado. No pude apartar la mirada del mensaje. Tu madre no te contó lo que ocurrió la noche antes de que muriera tu padre. Yo estaba allí. Leí aquellas palabras varias veces. No sabía quién había enviado el mensaje ni qué esperaba de mí, pero algo dentro de mí decía que no debía ignorarlo. Le mostré el teléfono a mi abuelo. Julián lo leyó lentamente. No respondas todavía, me dijo. Mi abuela se acercó y preguntó qué ocurría. Le enseñamos el mensaje. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente mi abuelo tomó el teléfono y escribió una sola pregunta. ¿Quién eres? La respuesta llegó casi inmediatamente. Alguien que conoce la verdad sobre Esteban y Adriana. Después apareció una ubicación. Un café pequeño cerca del centro. La persona quería verme al día siguiente. Mi abuelo insistió en acompañarme. Yo acepté. A la mañana siguiente llegamos al lugar unos minutos antes de la hora acordada. Esperamos cerca de la entrada. Finalmente apareció una mujer de unos 50 años. Llevaba una carpeta gris contra el pecho. Miró a su alrededor antes de acercarse. Me preguntó si yo era Valeria. Le dije que sí. Se presentó como Silvia. Había trabajado durante años con una compañía de seguros. Conoció a mi padre por el trámite de su seguro de vida. Mi abuelo se puso tenso. Silvia colocó la carpeta sobre la mesa. Dijo que había guardado algunos documentos porque nunca estuvo convencida de que el expediente de Esteban hubiera sido manejado correctamente. Me explicó que después del accidente hubo una cantidad importante de dinero destinada a las dos hijas. Ese dinero debía utilizarse para garantizar su educación y bienestar. Pero poco después de la muerte de Esteban, alguien solicitó modificar la forma de administración. La solicitud estaba firmada por Adriana, mi madre. Le pregunté cuánto dinero había desaparecido. Silvia negó con la cabeza. No todo desapareció. Una parte sí fue utilizada para gastos familiares. Pero existe una cantidad que nunca pudo justificarse. Mi abuelo tomó los documentos. Entonces Silvia señaló otra hoja. Allí aparecía una autorización relacionada con una cuenta secundaria. La firma parecía ser de Héctor. Pero había algo extraño. Héctor no había autorizado ese movimiento. Silvia explicó que años después se le había presentado una reclamación porque alguien había utilizado su identidad en una operación financiera. Nunca consiguió demostrar quién lo había hecho. Sentí un escalofrío. Mi madre no solamente había escondido la posible paternidad de Camila. También podía haber utilizado el nombre de Héctor para mover dinero. Le pregunté a Silvia por qué nunca habló antes. Ella respondió que no tenía pruebas suficientes. Ahora las tenía. Antes de irnos nos entregó una copia de una carta. Era de mi padre. La fecha era 2 días antes de su accidente. Mi corazón se aceleró. La abrí. Esteban había escrito que había descubierto movimientos financieros extraños y que quería hablar con Adriana. También mencionaba a Héctor. Pero la última parte de la carta estaba incompleta. Solo quedaba una frase. Si algo me sucede, quiero que mis padres sepan que no fue un accidente. Sentí que el mundo se detenía. Mi abuelo levantó la mirada. Eso cambia todo. Regresamos a casa y llamamos al abogado. Le entregamos las copias. El abogado nos pidió no acusar a nadie hasta revisar cada documento. También recomendó solicitar los registros oficiales del accidente. Yo no sabía qué pensar. Durante años había creído que mi padre había muerto en un accidente provocado por un conductor irresponsable.
Ahora existía la posibilidad de que hubiera descubierto algo antes de morir. Y quizá alguien hubiera querido silenciarlo. Esa noche llamé a mi madre. No le mencioné la carta. Solo le pregunté si alguna vez había hablado con mi padre sobre el seguro. Dijo que no. Le pregunté por Héctor. Silencio. Entonces le pregunté directamente si había utilizado dinero del seguro para algo que no fuera nuestro cuidado. Se puso a la defensiva. ¿Quién te está llenando la cabeza con esas cosas? Nadie. Estoy preguntando. Mi madre comenzó a llorar. Dijo que había hecho lo necesario para mantenernos. Le pregunté qué significaba eso. No respondió. Entonces hice una última pregunta. ¿Sabías que papá tenía dudas sobre Héctor? Su respiración cambió. Valeria, deja ese asunto. ¿Por qué? Porque no puedes cambiar el pasado. Le respondí que quizá no podía cambiarlo. Pero sí podía descubrirlo. Mi madre colgó. Al día siguiente recibimos una llamada del hospital. Héctor había completado las primeras pruebas. Existía una posibilidad real de que pudiera ser evaluado como donante para Camila. No había garantía de compatibilidad. Pero por primera vez apareció una alternativa. Mi madre intentó impedir que continuaran los estudios. El hospital explicó que ella no podía tomar esa decisión. Camila, mientras tanto, se encontraba cada vez más débil. Cuando le contamos que Héctor estaba siendo evaluado, permaneció en silencio. Después preguntó si eso significaba que él podía ser su padre. No lo sabemos. Pero quizá pronto lo sepamos. Camila respiró profundamente. Quiero conocerlo. Yo asentí. Pero antes de que pudiéramos organizarlo, ocurrió algo inesperado. Héctor apareció en el hospital. No entró a la habitación. Se quedó en el pasillo. Cuando Camila lo vio desde la puerta, se quedó inmóvil. Él no se acercó. Solo dijo que no quería asustarla. Camila lo miró durante varios segundos. Después le preguntó una sola cosa. ¿Conociste a mi papá? Héctor asintió. Sí. ¿Lo respetabas? Héctor tardó en responder. Mucho. Entonces Camila dijo algo que ninguno de nosotros esperaba. Mi papá siempre será mi papá. Héctor bajó la cabeza. Lo sé. Aquel encuentro duró menos de 5 minutos. Pero cambió algo. Camila ya no estaba esperando que una prueba genética le dijera quién era. Ella ya sabía quién había sido su padre. Esteban la había criado. La había protegido. La había amado. Eso no podía cambiarlo ningún resultado. Días después llegaron los resultados de las pruebas de Héctor. Los médicos confirmaron que era biológicamente compatible con Camila. No era la solución definitiva porque todavía faltaban estudios adicionales. Pero existía una posibilidad real. Mi madre reaccionó de una manera que nunca olvidaré. No estaba feliz. Estaba aterrada. Le pregunté por qué. Entonces confesó que había recibido dinero de Héctor muchos años atrás. Según ella, él había intentado ayudarla después de que Camila naciera. Pero Adriana había ocultado aquella relación porque temía que Esteban descubriera la verdad. Le pregunté por qué había utilizado su nombre en documentos financieros. Dijo que no lo sabía. Era mentira. Se notaba. Mi abuelo contrató a un investigador financiero para revisar los movimientos antiguos. Después de varios días encontraron algo más. Una transferencia había sido realizada pocos días antes de la muerte de mi padre. El dinero terminó en una cuenta controlada por una persona relacionada con un negocio de Adriana. Pero esa empresa había cerrado poco después. La coincidencia era demasiado grande. El abogado presentó la documentación correspondiente. Mi madre recibió una notificación oficial. Entonces volvió a llamarme. Su voz era completamente diferente. Ya no gritaba. Ya no me insultaba. Me pidió que retirara la investigación. Le pregunté por qué.
porque si sigues adelante, vas a destruir a esta familia. La miré aunque ella no podía verme. Mamá, tú empezaste a destruirla cuando decidiste mentir. Hubo silencio. Después dijo algo que me sorprendió. Tu padre sabía más de lo que crees. Le pregunté qué significaba. Mi madre respondió que Esteban había descubierto la relación con Héctor y que aquella noche habían discutido. Entonces pregunté si la discusión ocurrió antes del accidente. Sí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué pasó después? No puedo hablar de eso. ¿Por qué? Porque si te lo cuento, nunca volverás a verme de la misma manera. Colgó. Esa noche regresé al estudio de mi abuelo. Abrí nuevamente la libreta de mi padre. Había una página que no había visto antes porque estaba pegada a otra. La separé con cuidado. Debajo había una anotación. Adriana dice que el dinero desaparecerá y nadie podrá rastrearlo. Luego otra frase. Si mañana no regreso, busquen el archivo azul. Mi abuelo se quedó mirando la página. ¿Qué archivo azul? No lo sabíamos. Revisamos cajas, documentos y fotografías durante horas. Finalmente mi abuela recordó algo. Después del funeral, Adriana había llevado una caja azul a la casa. Nunca volvimos a verla. Llamamos al abogado. Él dijo que buscaría información sobre ella. Pero antes de que pudiera hacerlo, recibimos otra llamada. Era Héctor. Dijo que había encontrado algo entre sus documentos antiguos. Una fotografía de mi madre con Esteban. Detrás de la fotografía había una fecha. La misma fecha de la noche anterior al accidente. Y debajo aparecía una frase escrita por mi padre. Nos vemos mañana para hablar de todo. Me quedé en silencio. Porque ahora existían demasiadas coincidencias. El dinero. La relación secreta. La posible paternidad de Camila. La discusión entre mis padres. La carta de mi padre. Y aquella misteriosa frase sobre el archivo azul. Por primera vez entendí que mi familia no había estado escondiendo un solo secreto. Había estado escondiendo una cadena completa de decisiones. Y en el centro de todas ellas estaba mi madre. Pero todavía no sabíamos qué había ocurrido realmente aquella noche. Y tampoco sabíamos si la muerte de mi padre había sido verdaderamente un accidente. Al día siguiente el abogado consiguió una copia del informe original del accidente. La revisó durante varios minutos. Después levantó la mirada. Hay algo que no coincide. Mi abuelo preguntó qué. El abogado señaló una línea del informe. El vehículo que provocó el accidente había sido reportado como robado horas antes. Y el conductor que supuestamente escapó nunca había sido identificado. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Durante más de una década todos habíamos creído que mi padre había muerto por culpa de un desconocido. Pero ahora existía una posibilidad mucho más aterradora. Quizá el hombre que causó el accidente no había sido un extraño. Quizá alguien había querido que pareciera un accidente. Y si eso era cierto, la verdad que estábamos buscando podía cambiar para siempre todo lo que creíamos saber sobre la muerte de Esteban. Durante varios minutos nadie habló después de que el abogado nos explicó que el vehículo que provocó el accidente había sido reportado como robado. Yo sentía que estaba viviendo una historia que pertenecía a otra persona. Mi padre había muerto hacía más de una década. Yo había pasado años creyendo que su muerte había sido una tragedia sin culpables. Ahora aparecían documentos, nombres y movimientos de dinero que apuntaban hacia una realidad completamente diferente. Mi abuelo pidió al abogado que investigara el expediente completo del accidente. Mientras esperábamos, yo fui al hospital para visitar a Camila. Ella estaba descansando después de otra sesión de tratamiento. Cuando me vio, sonrió. ¿Encontraste algo? Me senté junto a ella. Sí, pero todavía no sé qué significa. Le conté que existían dudas sobre el accidente de nuestro padre. Camila guardó silencio. Después me dijo que no quería que nuestra búsqueda destruyera lo poco de tranquilidad que nos quedaba.
Le respondí que tampoco quería eso. Pero necesitábamos saber la verdad. Ella tomó mi mano. Entonces búscala, pero prométeme algo. ¿Qué? No dejes que mamá convierta esto en otra razón para separarnos. Le prometí que no lo haría. Poco después recibí una llamada del abogado. Había conseguido nuevos documentos. El informe original indicaba que el conductor responsable había abandonado el vehículo después del choque. Sin embargo, una segunda copia del expediente contenía una declaración diferente. Un testigo había afirmado haber visto a un hombre salir del vehículo y subir a otro automóvil. El testigo había mencionado una característica concreta. El segundo vehículo tenía una calcomanía azul en la parte trasera. El abogado dijo que esa información nunca había sido investigada. Entonces recordé algo. Mi madre tenía un automóvil con una calcomanía azul. Pero eso no demostraba nada. Podía ser una coincidencia. Cuando regresé a casa de mis abuelos, encontramos una caja que había pertenecido a Esteban. Dentro había fotografías antiguas. Una de ellas mostraba el automóvil de mi madre. La calcomanía azul estaba claramente visible. Mi abuelo se quedó mirando la fotografía. No quiero sacar conclusiones, dijo. Yo tampoco. Pero cada nueva pieza parecía acercarnos a una verdad que nadie quería encontrar. Esa misma noche mi madre apareció en la casa. No llegó gritando. Llegó llorando. Pidió hablar conmigo a solas. Mis abuelos no querían dejarme sola con ella. Pero acepté hablar en la sala. Adriana se sentó frente a mí. Parecía agotada. Me dijo que sabía que habíamos encontrado los documentos. Le pregunté qué ocurrió la noche antes de la muerte de mi padre. Mi madre bajó la mirada. Esteban descubrió que había utilizado parte del dinero del seguro antes de que pudiera explicarle por qué. También descubrió que Héctor había estado en contacto conmigo durante el embarazo de Camila. Me quedé inmóvil. Entonces sí existía una relación. Mi madre asintió. Le pregunté si Camila era hija de Héctor. No respondió. Pero tampoco lo negó. Después dijo algo todavía más grave. Esteban quería hablar con Héctor. Quería que ambos estuvieran presentes para aclarar todo. Mi madre dijo que estaba aterrada. No quería perder a Esteban. No quería perder la familia. Y no quería que Héctor regresara a nuestras vidas. Le pregunté qué pasó después. Mi madre empezó a llorar. Esteban salió de la casa esa noche. Dijo que iba a hablar con alguien. Horas después ocurrió el accidente. Le pregunté si ella había estado involucrada. Mi madre levantó la mirada. No provoqué el accidente. Su respuesta no me tranquilizó. Le pregunté si sabía quién lo había provocado. Silencio. Entonces dijo que había cometido un error muchos años atrás. Pero no explicó cuál. Me levanté. No puedo seguir creyendo en tus medias verdades. Mi madre comenzó a llorar. Yo tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que Esteban descubriera todo. Le pregunté qué había en el archivo azul. Adriana palideció. ¿Quién te habló de eso? Mi padre lo mencionó en su libreta. Mi madre se quedó completamente quieta. Después dijo que el archivo ya no existía. Le pregunté qué contenía. Documentos. ¿Qué documentos? Los que podían demostrar que yo había mentido. Le pedí que fuera más específica. Pero no respondió. En ese momento mi abuelo entró en la habitación. Adriana se levantó. Me dijo que algún día comprendería por qué había hecho todo. Yo le respondí que quizá podría comprenderla. Pero eso no significaba que pudiera perdonarla. Ella salió de la casa. Mi abuelo cerró la puerta. Después me dijo que había llegado el momento de entregar todo al abogado y dejar que las autoridades determinaran qué había ocurrido. Así lo hicimos. Durante las semanas siguientes se revisaron los documentos del seguro y el expediente del accidente. También se investigaron las transferencias financieras.
Finalmente apareció una pista importante. El dinero que había desaparecido había sido transferido a una cuenta vinculada a una pequeña empresa. Esa empresa había sido registrada por un hombre que trabajaba con Adriana. No era Héctor. Era otra persona. Su nombre era Ricardo Salas. Cuando el abogado revisó sus antecedentes descubrió que Ricardo había trabajado como conductor para una empresa donde mi madre tenía contactos. Y lo más extraño era que había dejado el trabajo pocos días después del accidente de mi padre. Los investigadores localizaron a Ricardo. Al principio negó conocer a Adriana. Después cambió su versión. Finalmente aceptó hablar. Dijo que la noche del accidente había recibido dinero para conducir un automóvil hasta una carretera cercana. No sabía que Esteban estaría allí. Según él, su intención era asustarlo. No matarlo. Pero durante la discusión algo salió mal. Ricardo perdió el control del vehículo y golpeó el automóvil de mi padre. Después huyó. Me quedé sin palabras cuando escuché la declaración. Mi madre no había planeado necesariamente matar a mi padre. Pero había creado una situación que terminó destruyendo su vida. La investigación continuó. Ricardo confirmó que había recibido dinero de una persona cercana a Adriana. También confirmó que después del accidente recibió instrucciones de desaparecer durante varios años. El caso que había sido archivado como un accidente volvió a abrirse. Mi madre tuvo que responder por sus acciones. Pero mientras todo eso ocurría, Camila seguía luchando por su salud. Los médicos confirmaron que Héctor podía ser considerado como posible donante. Después de varias pruebas, decidieron que podía continuar con el proceso. Camila tenía ahora una verdadera oportunidad. Cuando le contamos que quizá podría recibir un trasplante de Héctor, se quedó mirando al suelo. Después dijo que no sabía cómo sentirse. Le expliqué que no tenía que decidir nada sobre quién era su padre en ese momento. Primero tenía que recuperarse. Ella asintió. Meses después, Camila recibió el trasplante. La operación fue larga. Yo esperé con mis abuelos durante horas. Cuando finalmente salió el médico, dijo que todo había salido bien. Me cubrí la cara con las manos y lloré. Esta vez eran lágrimas de alivio. Camila comenzó una recuperación lenta. Héctor no intentó ocupar el lugar de Esteban. Eso fue importante. Cuando visitaba a Camila, hablaban sobre cosas sencillas. Ella le hacía preguntas sobre su infancia. Él respondía sin intentar borrar el pasado. Una tarde Camila le preguntó qué pensaba de Esteban. Héctor dijo que siempre había sabido que Esteban había sido un buen hombre. Y que nunca había querido quitarle su lugar. Camila sonrió. Entonces creo que los dos fueron importantes para mí. Héctor comenzó a llorar. Sí. Eso creo. Mientras Camila reconstruía su vida, yo también tuve que reconstruir la mía. Volví a la universidad. Regresé a mis clases. Volví a salir con mis amigos. Pero ya no era la misma persona. Había aprendido a poner límites. Había aprendido que el amor no podía exigir sacrificios sin consentimiento. Y había aprendido que una familia también podía ser responsable de hacer daño. Mi madre finalmente reconoció parte de lo ocurrido. No todo. Todavía había cosas que decía no recordar. Pero las pruebas hablaban por ella. Mis abuelos decidieron proteger legalmente la casa y los recursos destinados a Camila. Ningún dinero volvió a quedar bajo el control de mi madre. Camila tendría asegurados sus tratamientos. Yo tendría la oportunidad de terminar mi carrera. Y por primera vez ambas podíamos construir nuestras vidas sin depender de las decisiones de Adriana. Un año después recibí una carta de mi madre. No pedía dinero. No pedía la casa. Solo decía que estaba arrepentida. Me explicó que durante años había vivido con miedo. Miedo de perder a Esteban. Miedo de que se descubriera la verdad sobre Camila. Miedo de quedarse sola. Pero también reconoció algo. Había convertido ese miedo en una excusa para controlar a todos. Leí la carta 2 veces.
No sabía si estaba preparada para perdonarla. Pero tampoco quería vivir consumida por el odio. Le respondí que quizá algún día podríamos hablar. No prometí perdón. No prometí olvidar. Solo prometí escuchar si algún día ella estaba preparada para decir toda la verdad. Después guardé la carta. Pasaron varios meses. Camila continuó mejorando. Un día caminamos juntas por el parque donde solíamos jugar cuando éramos niñas. Ella me preguntó si alguna vez había lamentado no haberle dado mi riñón. La miré y sonreí. No. Nunca. Porque finalmente entendí que salvarte no significaba destruirme. Camila me abrazó. Yo también había aprendido algo, dijo. ¿Qué? Que una hermana no es alguien que comparte tu sangre. Es alguien que se queda cuando todo lo demás cambia. La abracé. Pensé en nuestro padre. Pensé en todo lo que habíamos perdido. Y también pensé en todo lo que habíamos recuperado. Mi madre había intentado convertir mi culpa en una obligación. Había pensado que podía decidir sobre mi cuerpo. Había utilizado el miedo de perder a Camila para controlarme. Pero al final perdió ese poder. No porque yo buscara vengarme, sino porque dejé de obedecer por miedo. La verdadera justicia no llegó como una escena dramática. Llegó lentamente. Con documentos. Con pruebas. Con decisiones legales. Con consecuencias. Y sobre todo llegó cuando finalmente dejamos de proteger las mentiras de alguien que había pasado años lastimándonos. Hoy Camila sigue siendo mi hermana. Héctor forma parte de su vida sin intentar reemplazar a Esteban. Mis abuelos siguen siendo nuestro refugio. Y yo sigo construyendo mi futuro. A veces pienso en aquella noche en que mi madre me pidió que entregara un riñón. Si hubiera aceptado sin preguntar, quizá nunca habríamos descubierto nada. Nunca habríamos encontrado los documentos. Nunca habríamos conocido la verdad. Nunca habríamos sabido que Camila tenía otra posibilidad. Y quizá yo habría pasado el resto de mi vida pensando que mi cuerpo era el precio que debía pagar para ser una buena hija. Ahora sé que no. Nadie tiene derecho a convertir el amor en una deuda. Nadie puede exigir que otra persona se destruya para demostrar que le importa. Y ninguna mentira puede permanecer enterrada para siempre. Porque tarde o temprano la verdad encuentra una forma de salir. En mi caso, apareció primero en una sala de hospital. Después apareció en unos documentos. Luego en una fotografía. Y finalmente en la historia que mi padre había intentado dejar escrita antes de morir. No obtuve la venganza que alguna vez imaginé. Obtuve algo mucho mejor. Recuperé mi libertad. Y aprendí que a veces la mayor victoria no consiste en hacer sufrir a quien te hizo daño. Consiste en levantarte, proteger a quienes amas y construir una vida que ya no pueda ser controlada por sus mentiras. Gracias por acompañarme hasta el final en Traición y Venganza.